Padre Santo, Padre Eterno, toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza sea a tu nombre, Señor. Oh mi Dios, delante de tu presencia me humillo, Padre, para traer, Señor, delante de tu pueblo, Señor, esta palabra, Padre. Para traer delante de tu pueblo, Señor, esta palabra que tú, Señor, has traído a mi vida, Señor. Porque tú, Padre Santo, eres la luz de los hombres. Amén. Amado Cristo, tú eres, Señor, la esperanza de gloria. Amén. Tú eres, Señor, la salvación y la vida eterna. Tú eres, Señor, la única verdad, el camino y la vida eterna. Amén. Oh mi Dios, a ti me humillo en esta hora, Señor. Y a ti, Señor, dispongo hoy, Señor, mi vida, mi mente, mi corazón, mis pensamientos, para que tu Espíritu tome el control completo de mi vida. Y hagas, Señor, tu voluntad, para que tú, Señor, traigas dirección y luz, Señor, a tu pueblo, y traigas, Padre Santo, manifestación de poder, Señor, entre los hermanos. Mi Dios eterno, yo me humillo ante tu presencia. Me humillo, Señor, como un vaso de barro, Señor. Inútil si no pones, Señor, de tu gracia en mí, Señor. Inútil, Padre Santo, si tú no me llenas. Inútil, Señor, si no cargo agua de vida. Inútil, Señor, si no puedo ser luz que alumbra. Padre Santo, me presento delante de ti, porque tú lo llenas todo con tu gran poder, porque no hay nada imposible para ti, porque tú puedes, Señor, hacer, Padre, lo imposible, Señor, con lo despreciado del mundo, Señor, con lo débil del hombre, Señor. Oh Padre Santo, glorifícate en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, gloria a Dios, aleluya. Quiero hablarles de algo. Este es un mensaje muy breve, pero espero que impacte tu vida como ha impactado la mía. ¿Sabes? Voy a contarte cómo es que Dios inspira en mí estos mensajes. Algunas veces simplemente en la búsqueda, en la oración, en la alabanza. Pero muchas veces Dios trae palabra cuando nosotros estamos en debilidad, cuando nosotros estamos en afrenta. Quiero ser claro contigo, cuando un hombre está débil en lo espiritual, Dios busca tratar con su vida, con su mente y su corazón. Dios busca atraerlo otra vez a su presencia. No es el propósito de Dios que nos perdamos. Dice la palabra que Él envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que no es la voluntad de Dios que el hombre perezca, sino que proceda al arrepentimiento. Así que no es en los momentos en los que estamos más fuertes, en los momentos de oración, de ayuno. Muchas veces no son los tiempos en los que estamos en una intensa búsqueda, en los que Dios nos ministra con su palabra. A veces, aunque sean pocas, es en los momentos más difíciles, en los que estamos más angustiados, más ansiosos, con más dificultad, que Dios nos habla, que Dios escucha nuestro clamor y nuestra oración. Vamos a compartir la palabra de Dios. Yo quiero que tú vayas al libro de Eclesiastés, al capítulo 2. Vamos a compartir muchos textos, pero no temas, porque este es un mensaje breve. Aleluya. Es cierto que a veces somos elocuentes en demasía. Nos extendemos en palabras para dar un mensaje, pero yo quiero ser breve. Eclesiastés capítulo 2. Dice la palabra del Señor: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer
¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¿Sabes qué me impactó? Aquí el predicador usa un término: agasajar mi carne. ¿Cuántos de nosotros alguna vez en nuestra vida hemos intentado agasajar nuestra carne? Complacer el deseo de nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros alguna vez complacimos el vientre? ¿Acaso somos mejores que el predicador? ¿Acaso no hemos caído en los mismos errores que el predicador? Este hombre había dispuesto en su corazón probar todas las cosas, no privarse de los placeres de la vida, pero ¿sabes qué notó? Que era vanidad. Es interesante porque a lo largo de este libro vemos muy pocas ocasiones en las cuales el predicador dice: esto es bueno y esto es de parte de Dios. Dice el predicador: no he visto cosa mejor que el hombre coma pan y beba del fruto de su trabajo, porque esto viene de parte de Dios. Dice el predicador: no hay cosa mejor para el hombre que sea temeroso de Dios. Amén. Que guarde su palabra. Aleluya. Sin embargo, él se dispuso a probar todas las cosas que agradan al vientre, a los ojos y a la carne. Y me sorprendió porque, ¿sabes? Muchos concluyen que este predicador del que nos habla el libro de Eclesiastés era el sabio Salomón, un hombre que tenía gran sabiduría y que no se privó de la compañía de muchas mujeres y de muchas riquezas, de mucho oro, de mucha plata. No se privó de viñedos, no se privó de cultivos, no se privó de riqueza, no se privó de banquetes. Un hombre que conoció toda clase de excelencia. Pero si es así, él dice que todo era vanidad. Acompáñame al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, del verso 29 al verso 34, nosotros vemos la historia de Esaú y de Jacob. Allí en el capítulo 25 narra su nacimiento, y del verso 29 al verso 34 dice que volvía Esaú de cazar, pero parece que no había logrado su objetivo y estaba con hambre. Y su hermano Jacob había hecho un guisado de lentejas, el cual ansiaba Esaú, su hermano. Él dijo a su hermano Esaú: véndeme tu primogenitura y yo te daré a comer de este guisado. Interesante, porque Esaú se planteó una pregunta que tal vez muchos de nosotros en diferentes situaciones o circunstancias de nuestra vida nos hemos planteado. Él se preguntó: ¿de qué me sirve la primogenitura si he de morir? Y entonces convino con su hermano, comió de aquel guisado, vendió su primogenitura. Y nosotros todos conocemos el relato y todo lo que continúa, cómo Esaú tuvo que ponerse por debajo de su hermano Jacob y ser obediente y responsable
de aquello que decidió hacer. Quiero hacer una mención aquí porque no es cualquier cosa. Esaú no estaba vendiendo cualquier cosa. Él estaba vendiendo algo que duraba toda la vida. Era una primicia. Era una gracia, era una bendición. Era una potestad. Y una gloria. Y una honra que él despreció. Por algo efímero y momentáneo, como un plato de lentejas, que al día siguiente iba a estar en una letrina. Algo que no iba a durar. Algo que se desvanece. Algo pasajero. Pagó, podemos decir, un alto precio por aquel plato de lentejas. Te estoy llevando de una historia a otra. Y algo similar vemos allí en el libro de Jueces, en el capítulo 14, del verso 6 al verso 8. Aquí nos habla de un Sansón, el cual con sus manos mató a un león. Y a los días, al volver, vio en ese león y en ese cadáver un panal de abejas. Y tomó de aquel panal miel para sí mismo. Muchos han pasado por alto esta situación, pero no entienden que para un nazareo estaba prohibido comer alguna cosa inmunda, algo que hubiese estado en contacto con un cadáver o con un muerto, porque no se les permitía. Ellos hacían un voto de santidad, un voto de pureza, pero estaba cambiando por la dulzura de un momento. Por la dulzura de esa miel. Una condición de pureza, de santidad, de integridad. Vamos a ser honestos, este Sansón ya había caído varias veces. Este Sansón ya varias veces había despreciado aquella pureza, aquella gloria, aquella gracia. Y había hecho varias veces afrenta. ¿Y cuántas veces nosotros leemos esto y somos tendientes a juzgar a este Sansón? Y decimos, ¡ay, qué bruto que era Sansón! Porque este hombre podía ver el poder del Espíritu en su vida. Porque este hombre tenía la fuerza de 1000 hombres. Porque este hombre podía cargar las puertas de una ciudad. ¡Qué bruto este Sansón! Que se dejaba engañar por esas mujerzuelas. ¡Qué bruto este Sansón! ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho la misma afrenta al don que se nos ha dado? A la misericordia y al amor con que hemos sido recompensados. Sin ser dignos, sin ser merecedores. Y es allí cuando nos humillamos, cuando nos ponemos al nivel, o mejor dicho, bajo el nivel de estos hombres. Cambió algo eterno por algo pasajero. Cambió algo glorioso, algo espiritual por algo carnal, por algo natural. Porque su condición no le permitía ver más allá de lo que deseaba o anhelaba en sus ojos. ¿Sabes qué es lo interesante? Este hombre perdió su vista, perdió sus ojos y se quedó ciego. Porque se guiaba mucho por sus vistas. Por su vista, se guiaba mucho por los deseos de sus ojos. Pero sabes que al perder sus ojos, ya nada más veía. Y entonces comprendió que era lo importante en su vida. Porque entonces se sintió verdaderamente solo cuando estaba enfrente de sus enemigos. Cuando estaba enfrente del problema, de las circunstancias, se sintió completamente solo. Y entendió cuán importante era esa presencia que invadía su vida. Aleluya. Que le llevaba a lo sobrenatural, que lo llevaba más allá de los límites de su entendimiento, que lo llevaba más allá de la frontera de los hombres, que lo llevaba más allá de la nube. Una gloria incomprensible para los hombres.
Finalmente, te invito al libro de Reyes, al capítulo 13, Primera de Reyes, capítulo 13. Aquí un hombre, un profeta de Dios, recibe palabra de Dios. Para amonestar a Jeroboam. Este hombre dice la palabra que vino de Judá a Betel y declaró palabra de Dios contra el altar y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la palabra, a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Es interesante, ¿no? Este hombre, profeta de Dios, enviado por Dios, llega hasta aquel lugar y cumple con lo que Dios le ha enviado a decir. Amonesta a Jeroboam, declara palabra contra el altar, y Jeroboam, encendido en ira, dice: préndanlo, deténganlo, aprésenlo. Pero en el momento que extendió su mano contra aquel profeta, su mano se secó y la señal que el profeta había hablado se cumplió. El texto sigue y nos dice que Jeroboam le pidió a este profeta que clamara a Jehová su Dios para que fuese restablecido su brazo. Y dice que esto aconteció y su brazo fue restablecido. Pero lo interesante aquí es que cuando el rey va a este profeta, le dice: ven a mi casa y come y bebe y yo te daré un presente. Pero este hombre, por dirección de Dios, por palabra de Jehová, le dice: escucha, rey Jeroboam, yo no iré contigo, ni beberé agua, ni comeré pan, ni volveré por el mismo camino que he venido a ti. Dios le había dicho 3 cosas: no comerás pan, ni tomarás agua, ni volverás por el mismo camino por el que vas a Betel. Así que el rey Jeroboam lo dejó ir. Este profeta salió y volvió por otro camino hacia Judá. Y mira lo que ocurre aquí. En el verso 11 dice la palabra del Señor: moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres.
Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Fíjate que este profeta enviado por Dios había hecho todo lo que Dios le había mandado hacer, excepto que al volver por otro camino como Dios le había mandado, cometió el error. Fue engañado por un profeta viejo, y dice que usó del engaño. Este profeta viejo usó del engaño. Qué interesante, ¿no? Este hombre también cayó. ¿Sabes? Probablemente yo pensaba, este hombre recibió palabra de Dios y Dios le dijo, ve a Betel, no comas pan, no bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino. Probablemente todo lo que hizo desde Judá a Betel, todo el tiempo, toda la trayectoria, todo el transcurso y todo lo que sucedió en aquel lugar, cuando el hombre decide volver por otro camino, en algún momento sintió tal vez cansancio, sintió tal vez hambre, sintió sed, pero tenía muy clara cuál había sido la palabra de Dios, pero fue engañado y consintió en ir con el profeta viejo y comió y bebió. Y dice aquí la palabra que vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieres pan ni bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Vino juicio de Dios por esta rebeldía, por no ser obediente a la palabra de Dios. Y nosotros decimos, wow, fue engañado. Pero este no era un profeta que había recibido palabra de Jehová. No era un profeta que en su necesidad, en su aflicción, podía clamar a Dios para que Dios le hablara, para que Dios le confirmara la palabra que había dado al profeta viejo, supuestamente, pero sabemos que era un engaño. Sin embargo, nada de esto hizo. Simplemente siguió a aquel viejo profeta. ¿Sabes? Todas estas historias nos hablan de hombres que fallaron. Todas estas historias, vemos al predicador agasajando su carne y entendiendo que esto era vanidad y aflicción de espíritu. Vemos a Esaú vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas, y él mismo reconoce su error, él mismo reconoce su falla. Vemos a aquel Sansón encadenado ante sus enemigos sin ojos, sujeto de burla, sujeto de transgresión. ¿Cuántas cosas se habrán pasado por su cabeza en aquel momento, entendiendo que se había equivocado? No se trataba de esa miel, eran todas sus decisiones las que lo habían atado a aquellas columnas. Eran sus decisiones las que lo habían llevado a aquella esclavitud. Eran sus decisiones las que lo llevaron a perder sus ojos. El propósito de Dios, la voluntad de Dios, había sido completamente diferente. Aún así juzgó a Israel. Y vemos a este profeta enviado por Dios a Betel desde Judá,
cumpliendo con la voluntad de Dios, llevando la palabra de Dios y declarando al rey Jeroboam la palabra, amonestando al rey Jeroboam para que se volviera de su pecado, de su transgresión, de su falta. Un hombre que había recibido palabra y que había dicho: esta es la señal que vendrá a vosotros, el altar se romperá y la ceniza será esparcida. Y aquella señal se cumplió delante de los hombres que estaban allí y delante del profeta. Un hombre que clamó a Jehová para que la mano de Jeroboam fuera restituida, para que fuera sano. Y en todos estos casos, vemos que son los tiempos, los momentos, las ocasiones de mayor necesidad natural en que estos hombres caen. En las debilidades el hombre cae. Porque aquel Esaú tuvo hambre y vendió su primogenitura. Porque aquel Sansón fue tentado por la dulzura de la miel que se encontraba en el vientre de aquel cadáver de león. Por alguna razón, no apreció la pureza, no apreció la integridad, la santidad de aquel voto. Y no solo eso, dice que llevó miel a sus padres y no les dijo que venía de un animal muerto. Él no solo cayó en una falta, sino que hizo caer a otros en una falta. Y este profeta, que por rebeldía, que por desobediencia, también falló al mandato y a la voluntad de Dios. Todas estas circunstancias en momentos de debilidad, en momentos difíciles, en momentos en donde cuesta, en el momento en el que más hambre tenemos, en el momento en el que más sed tenemos, en el momento en que más débiles somos. ¿No dice la palabra del Señor que Jesús, en el momento en que iba a ser crucificado, se fue con sus discípulos y le dijo: quedaos aquí, velad y orad? Pero cuando volvió, ¿qué estaban haciendo ellos? Durmiendo. Porque estaban agobiados, porque estaban cansados. ¿Sabes cuándo somos probados? En el momento más difícil. Mira, cuando tú eres fuerte no es difícil la prueba. La prueba es difícil cuando tú eres débil. No es difícil para ti caminar 2 kilómetros cuando tú te acabas de levantar y no has caminado. Pero cuando tú llevas 100 kilómetros caminando, créeme que esos 2 kilómetros parecen imposibles. Es en el momento crítico, es en el momento difícil, es en el momento de más adversidad, es en el momento cuando tú no puedes, cuando se presenta la prueba, cuando tú tienes que demostrar si estás listo, si puedes vencer o si vas a fallar. Déjame decirte que es por experiencia propia que yo te hablo. Todas mis caídas fueron en momentos de debilidad. Todos mis tropiezos fueron en momentos de debilidad. Todas mis transgresiones, todas las afrentas que yo he hecho contra Dios fueron en momentos de debilidad. Cuando más cansado estaba, cuando más atareado estaba, cuando más trabajado estaba, cuando no había fuerzas en mí. Cuando la lucidez parece desvanecerse. Cuando el entendimiento parece contrastar contra la naturaleza de la carne. Y entonces parece que hay algo que tira más fuerte. Estos hombres fallaron. Pero ahora déjame contrastar esta situación. Libro de Juan, capítulo 4. ¿Y qué dice la palabra aquí? En el verso 27.
Sabes, hemos hablado muchas veces de esta historia. Jesús llega a un lugar y se encuentra con una samaritana y tenía sed. ¿Qué tenía? Sed. Jesús tenía sed. En el momento de necesidad, en el momento de necesidad, en el momento de debilidad, Él se encuentra con esta mujer y le pide agua del pozo. Y sabemos qué preciosas palabras Jesús le dedicó a esta mujer. Y Él le dijo: si bebieres de mí, no tendrás nunca más sed. Él le declaró todas las cosas que ella había hecho. Él le predicó el evangelio del reino. Y dice la palabra en el verso 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? O ¿qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Dice aquí la palabra y el relato que mientras Jesús fue al pozo y se encuentra con la samaritana, sus discípulos habían ido a buscar comida. Interesante, porque este Jesús habla con esta samaritana y por medio de esta samaritana muchos samaritanos creen que Él es el Mesías. A ellos les llega el misterio de Cristo, la palabra, el evangelio, la salvación, la vida eterna, la redención, la reconciliación con Dios. Pero en ese momento pudo verse tentado a cambiarlo por un vaso de agua, a cambiarlo por un pedazo de pan. Pero él entendió en su corazón lo que les estaba declarando a aquellos, sus propios discípulos. Yo tengo un alimento que vosotros no sabéis. Ustedes quieren que yo coma, pero yo les debo decir que hay una prioridad aquí, que hay algo que es primordial, que hay algo que es primero. ¿Saben qué? Que yo haga la voluntad de mi Padre. Ese es mi alimento, esa es mi comida, ese es mi desayuno. Así comienzo mi día, haciendo la voluntad de Dios. Este Jesús tuvo sed y se volvió agua. Tuvo sed y se volvió agua. Tuvo sed y se volvió agua. Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Qué dice la palabra aquí? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, no fue en el día número 4, no fue en el día número 7, no fue en el día número 20, fue después de haber ayunado 40 días y 40 noches, en el momento de mayor debilidad, en el momento de mayor aflicción, en el momento cuando no resistes más. Allí fue que el diablo se presentó a Jesús. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Otra vez aparece el alimento, el pan.
algo para saciar tu vientre. ¿Tienes hambre? Jesús, ¿tienes hambre? Llama a estas piedras que se conviertan en pan y come. Pero Jesús le dijo, escucha, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cuál es la palabra que salió de la boca de Dios? Cristo. Amén. Él tuvo hambre y se convirtió en pan. Él tuvo sed y se convirtió en agua, pero él tuvo hambre y se convirtió en pan. Yo soy la palabra de Cristo, yo soy el verbo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre va a vivir porque yo vivo, porque yo vencí la muerte, porque yo vencí el pecado. Él entendía cuál era el propósito con el que Dios lo había enviado. No perdió de vista el propósito, no perdió de vista la voluntad de Dios. Estaba con hambre, sí. Habían pasado 40 días y 40 noches, pero él estaba delante de su enemigo, estaba delante de su adversario y estaba siendo tentado a comer pan. Pero él dijo, pan, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná del cielo. En el momento en el que tu cuerpo te dice, ¿no sientes que estás a punto de desfallecer? En el momento en el que te dice tu cuerpo, ¿no sientes que estás a punto de morir? Es cuando tú tienes que declarar la verdad de la palabra que es Cristo. Cuando tú comienzas a ver más allá de las fronteras de lo natural, más allá de las fronteras de tus ojos, más allá de lo que tú puedes ver con tus ojos naturales, de lo que puedes oír con tus oídos naturales, de lo que puedes sentir con tus 5 sentidos. Cuando tú comienzas a percibir lo que está más allá de lo que tú puedes evidenciar con tus sentidos, entonces puedes tomar una recompensa que no está a la vista de tus ojos. Termina el texto diciendo, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes cómo transcurre? En un momento donde todo parece perdido, donde la debilidad, donde la dificultad, donde la adversidad parecen derrocarte completamente. Jesucristo venció. Él se aferró a la palabra. Él se aferró. Sí, él tenía hambre y tenía sed. Él sentía frío y también sentía calor. Él sentía dolor igual que tú y que yo, pero él se aferró a la palabra que estaba declarada para él. Estaba sujeto al manual, estaba sujeto al libro. Estaba diciendo, yo voy a cumplir con cada una de estas palabras. He venido a este desierto no para ver derrota. He venido a este desierto para ver victoria. He venido para salir en el poder del Espíritu Santo. He venido para iniciar un ministerio de milagros, de maravillas, de prodigios. He venido a este mundo para cumplir con la voluntad de mi Padre. Él puso delante de sí el propósito de Dios. Si Sansón hubiese puesto el propósito de Dios delante de sus ojos, probablemente no se hubiera llegado a la Filistea, no hubiera caído en la transgresión, no hubiera comido de la miel en el vientre del león. Si Esaú hubiera valorado la primogenitura, entonces no la hubiera vendido a su hermano Jacob. Si el profeta hubiese sido obediente a la palabra que le había sido dada por Dios, si hubiese llegado a Judá por otro camino, hubiese cumplido con el mandato, estoy seguro que hubiese sido saciado de pan y de agua, mas habría librado su vida del castigo.
Mateo capítulo 6. Da vuelta a la hoja solamente. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Los mundanos buscan todas estas cosas, pero yo no los he llamado a ustedes a vivir sujetos a lo natural, a lo que perciben sus ojos o sus oídos. Yo los he llamado a ver más allá de las fronteras de su entendimiento. Yo les he llamado para ver la gloria. Yo les he llamado para ver milagros. Yo les he llamado para ver prodigios. Yo les he llamado para que ustedes vean la potestad del reino de Dios aquí en la tierra. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad que, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este Jesús entendió que hay un alimento que tiene prioridad. Pero muchos cristianos no entienden que hay un alimento que tiene prioridad. Este Jesús entendía que hay un agua que tiene prioridad. Pero muchos cristianos no entienden que hay un agua que tiene prioridad. Él dijo a sus discípulos: yo tengo un alimento que vosotros no sabéis, que yo haga la voluntad de mi Padre. Estaba viendo más allá de lo que sus ojos veían. Él estaba viendo el futuro. Él estaba viéndote a ti y a mí. Él no estimó el dolor y el sufrimiento. Él no estimó el dolor de los azotes. Él no estimó, Él no tuvo en gran cosa todo el sufrimiento de la cruz, sino que Él dijo: yo estoy viendo la gloria de la salvación, de la misericordia de Dios para con los hombres. Yo estoy viendo hijos de Dios alzar sus manos en pureza, en santidad, en integridad, en justicia. Yo estoy viendo la luz que antes la veía solo en mí, pero ahora resplandece en ellos. Yo estoy viendo más allá de lo que mis ojos pueden ver. Podría haberse dado por vencido con Pedro. Ya está, basta. Tú eres un junco y no hay para ti remedio. Pero Él dijo: tú no serás llamado Simón, tú serás llamado Pedro, porque tú te vas a volver una piedra, tú te vas a volver fuerte, tú te vas a volver rígido y firme. Porque ahora te falta fe, pero en un momento la fe te llenará, la fe abundará. Milagros, prodigios, maravillas, como no has visto en este tiempo, verás. Él estaba viendo más allá de lo que sus ojos veían en el presente. Dice la palabra que tuvo gozo. ¿Sabes qué significa? Es como adelantarse al tiempo. Adelantarse al tiempo y decir: todo este sufrimiento va a ser cambiado en gozo. Porque cuando Jesucristo resucitó, ya no resucitó con dolor ni con sufrimiento.
Él resucitó en gloria y potestad, en gozo y en plenitud. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En el momento en el que tenemos necesidad, estamos invitados a tomar provisión del cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Buscad primeramente el reino. Busca primero el pan del cielo. Busca primero el agua del cielo. Si tú buscas primero el pan del cielo, si tú buscas primero el agua del cielo, si tú buscas primero la necesidad del reino, lo que busca el reino, si tú buscas la voluntad del Padre, si tú buscas los sentimientos del Padre, si buscas los deseos del Padre, entonces lo demás será saciado. En todos estos tiempos y en todos estos momentos, en todas estas ocasiones, hubo necesidad. Fue un tiempo de debilidad para todos estos hombres y aún para Jesús, pero uno venció y los demás fracasaron, los demás fallaron. Pero vemos a este Cristo que ahora viene y dice, yo estoy haciendo méritos para que lo que estos hombres vivieron, ustedes no lo tengan que vivir. Porque donde ellos cayeron, donde ellos fallaron por ser débiles según la carne, ustedes por ser fuertes en mi espíritu, entonces vencerán. Si es que andamos conforme al espíritu. A través de los tiempos, cada vez que hubo necesidad, Dios quiso manifestar su poder. Lo vemos en el caso de Elías y la viuda de Sarepta. Dice la palabra de Dios que no faltó aceite de las vasijas y no faltó harina de las vasijas hasta el tiempo en que acabó aquella gran necesidad. Lo vemos en el caso de Eliseo, que las vasijas no cesaron de tener aceite y ella, con todo el aceite que fue vertido en las vasijas que trajo, no solamente tuvo para sí, sino que vendió y pagó sus deudas. Hubo provisión. Amén. Y estas personas tuvieron que hacer un sacrificio. Elías le dijo, hazme primero a mí. ¿Qué le dijo Elías? Haz primero para mí, haz primero para mí. Cuece una tortilla primero para mí. Primero el reino, primero es Dios, primero es su voluntad, primero es el ministerio, primero es la gloria de Dios. Un vaso vacío tiene el mismo valor que un vaso destruido si no está lleno de la gloria de Dios, si no carga el agua de vida. Valen para lo mismo, para nada. Pero cuando el vaso está bien y el vaso está lleno de agua de vida, entonces puede saciar la sed. Lo vemos también en el caso de los panes y los peces. Sí, aquellos hombres comieron, tuvieron pan, Dios multiplicó, pero la provisión no fue terrenal. Dios nunca quiere que tú sacies tu hambre y tu sed con provisión terrenal. En todos los tiempos, en toda ocasión y en todo caso, Él siempre quiere que tú sacies tu hambre y tu sed, tu naturaleza a través del Espíritu. Lo voy a poner de esta manera. Estos hombres fueron saciados de su hambre natural, pero comieron de la provisión celestial. ¿Sabes? Dios quiere saciar tu hambre. Dios quiere saciar tu sed. Dios ve tus necesidades. Pero Él quiere que tú priorices tu milagro. Busca primeramente el reino de Dios. Elías le dijo a la viuda, primero haz para mí. Primero haz para mí.
Es un voto de fe, es un voto de confianza. Ah, es que me duele aquí, me voy al doctor. Primero ve a Dios. Primero haz para mí esa tortilla, primero haz para mí. Primero deposita tu fe en el reino, primero busca el reino. Lo otro vendrá como una añadidura. Tendrás tu salud, tendrás tu bendición, tendrás tu provisión, tendrás tu pan, tendrás tu abrigo. No faltará en tu casa, pero busca primero el reino de Dios. Busca primero su justicia. Jesucristo no vendió su primogenitura. No agasajó su carne con los deleites que el mundo ofrece. Jesucristo no transgredió su pureza ni rompió su voto de santidad por la dulzura de un momento. Sobre todo, fue obediente hasta la muerte. Jesucristo fue perfecto en cada una de las circunstancias, en cada una de las situaciones que vivió, porque antepuso la voluntad del Padre a sus sensaciones y no se apartó de su propósito. ¿Cuántas veces somos semejantes a estos hombres que fallaron, sí? ¿Cuántas veces perdemos de vista la voluntad del Padre? ¿Cuántas veces perdemos de vista el propósito de Dios? ¿Cuántas veces no renunciamos a nuestros deseos y nos volvemos vulnerables a las tentaciones? Vulnerables a las tentaciones. ¿Sabes? Si hay algo aquí que quiero que te quede grabado, es que solo Cristo venció. Amén. Escucha, solo Cristo venció. Y la única manera en que nosotros podemos hacer la diferencia y ser diferentes a estos hombres es a través de Cristo. Amén. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque si nosotros no tenemos a Cristo, un Cristo que nos ayuda, Jesucristo le dijo a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer, porque entendía que ellos solamente en Cristo podían vencer su naturaleza carnal, las tentaciones del enemigo, las dificultades, las adversidades, soportar pruebas, soportar calumnia, soportar quebranto, soportar dolor, soportar tristezas, por causa de Cristo. Yo os enviaré al Consolador. Yo os enviaré al Espíritu Santo. Ese Espíritu que nos revela a Jesús, sin el cual no podemos alcanzar la victoria. El último mensaje que yo compartí con ustedes hablaba de las influencias. Y quiero tan solo terminar leyendo esto. El Espíritu Santo te ayudará a resistir todo pensamiento que te incline hacia el pecado y te llevará a la palabra para que puedas afirmarte en tu nueva identidad y proclames la victoria de Jesús. No hay victoria para nosotros fuera de Cristo. Nosotros proclamamos la victoria de Jesucristo. ¿Sabes? Cuando viene una enfermedad, tú proclamas la victoria de Jesucristo. Ciertamente, por su llaga fuimos nosotros curados. Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz. Esta revelación viene por parte del Espíritu. Esta revelación llega a nosotros para que entendamos que Cristo venció, que es Cristo el argumento, que es Cristo la palabra, que es Cristo la luz, que es Cristo el verbo, que es Cristo poder de Dios, que es Cristo sabiduría de Dios. Cuando el Espíritu Santo trae estas cosas confluyen en ti. Estas cosas te hacen consciente de un propósito eterno, de un propósito glorioso, de un propósito divino, y ponen delante de ti la voluntad del Padre y te dicen, mira, está allí el pecado, está a la puerta, puedes caer, puedes fallar, pero yo quiero que tú puedas vencer. Quiero que mueras a ti mismo, quiero que niegues tu propia naturaleza y quiero que avances a la divinidad de la que yo te hago participante, porque dice la palabra que somos participantes de su naturaleza para caminar según su propósito, para caminar según su voluntad, para caminar según sus estatutos.
No en vano decía el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Es porque entendía que no lo podía lograr solo. Lo necesitaba a Dios. Siempre el hombre necesitó a Dios. Y nosotros hoy necesitamos a Dios. Podemos vencer. Escucha, podemos vencer, pero necesitamos a Dios. Aleluya. Tenemos que aferrarnos a Cristo para vencer. Que Dios te bendiga rica y grandemente.